Sin embargo, pues definitivamente por lo ahora, pues daremos inicio a la clase del día de hoy. ¿Ya? No, 32 con 31 hay, porque ahí estoy contándome a mí y al profesor auxiliar. Entonces solamente hay 31, entonces ni siquiera llega al 50%, pero vamos a dar continuidad al desarrollo del texto de la dialéctica del desarrollo de Franz Hinkelhammer. El día lunes pues no tuve la oportunidad de dar clases y la clase pues la impartió el licenciado Noel, que es el docente auxiliar de la cátedra. Entonces él impartió las clases. Generalmente dosificamos el contenido de 7 a 8 páginas por clase, ya de acuerdo al programa. Esta unidad, licenciado Noel, tiene por ahí el programa. ¿Cuándo se termina esta unidad? Sí, ahorita le doy el dato, Lick. La unidad número 1 ahí tiene fecha de finalización, recuerdo yo. Entonces, Del 1 al 31 tiene el 31 de programa. julio. Sí. O sea que prácticamente estamos atrasados más o menos una clase, creo yo. Sí, más o menos sería un Una periodo. clase estamos atrasados. Estamos atrasados una clase y o sea que terminamos con la primera unidad el día próximo, que va a ser 4 de agosto. Y luego continuamos compañeros, con los textos para la segunda unidad. Este primer parcial tiene una ponderación de 30 puntos, compañeros, y el segundo parcial tiene una ponderación de 20. Entonces, aunque el parcial todavía no se realice, nosotros terminamos los textos del primer parcial y empezamos con los textos del segundo parcial. Entonces, aunque todavía no haya programación del primer parcial, nosotros continuamos con los textos. El primer parcial son 3 textos para el primer parcial que terminan con la dialéctica del desarrollo de Franz Hinkelhammer. Eso es la que en algún momento ahorita estamos pues desarrollando o terminando de desarrollar lo que es tenemos que considerar para leer este apartado. Ya en la clase anterior yo recuerdo y lo di aquí, entonces yo espero que sigamos en la misma línea del estudio. Realmente nos atrasó esta clase porque ya recordé, ahorita estaba haciendo memoria de qué era lo que nos había atrasado, porque íbamos bien, y lo que nos atrasó fue la clase del día que pues hubo la bienvenida a fiesta, no sé qué fue, que solo se recibió un periodo y el segundo periodo cerraron la facultad. Entonces eso nos atrasó. Bueno, entonces nosotros estamos en el texto, presumo que se quedaron en las alternativas frente a la destrucción de los productos tradicionales, ¿ya? Aquí para continuar la lectura de este texto, para dar continuidad a esta lectura, nosotros tenemos que, digamos, que tener claro, porque de aquí las páginas siguientes hacen relación a 2 conceptos fundamentales, que es la producción tradicional, ¿ya? Una producción tradicional no es más que la producción que realiza o que se realiza en un territorio determinado o en un país determinado, generalmente
usando técnicas muy limitadas. No hay tecnología moderna, sino que utilizan técnicas rudimentarias, una baja producción de materia prima, como podría ser el ejemplo de Guatemala, y generalmente enfocada en la agricultura. Eso es una producción tradicional. ¿Por qué es que estoy haciendo énfasis en esto? Estoy haciendo énfasis en esto porque en los textos, en este texto, en las páginas siguientes, hacen repetidas veces mención de lo que es la producción tradicional y la producción autóctona. Esto es bien importante que lo tengamos claro porque de aquí en adelante vamos a hablar de producción autóctona, de industria autóctona, de producción tradicional o de industria tradicional. Es decir, cuando estamos hablando de producción tradicional, estamos refiriéndonos al uso rudimentario, al uso poco tecnológico o nada tecnológico para la producción de la materia prima, ¿ya? Generalmente abarcado en la agricultura, mientras que la producción autóctona, ¿ya?, se refiere a la producción de bienes que son propios de la región. Por ejemplo, bienes que son propios de la región o que son especiales de una región. En el caso de nosotros, una producción autóctona puede ser el café, que es propio de nosotros, el maíz, que también es propio de nosotros, el banano, que también es propio de Guatemala y que nosotros lo exportamos a distintos países del mundo. Esa es una producción autóctona. Cuando se producen materia prima que es propia de una región o propia de un territorio. Por ejemplo, en Venezuela, lo autóctono es el petróleo, que es propio del país de Venezuela. En Chile tenemos un producto autóctono que es el vino, ¿ya? El vino tinto generalmente. Ese es un producto autóctono de Chile porque es el producto propio de la región o propio del país, utilizando, lógicamente, los conocimientos y los recursos que también son propios del área para la producción de esa materia prima. Entonces, tenemos que tener claro estos conceptos porque en el transcurso del texto lo vamos a ver. Y para eso vamos a leer una parte, no tiene páginas, pero más o menos estoy como en la 7 y la 8, donde dice alternativa frente a la destrucción de los productos tradicionales. Y aquí claramente el autor dice que la industrialización y el desarrollo significaron dar de por sí la destrucción de la producción tradicional. Entonces, si no entendemos lo que es la producción tradicional, no vamos a entender por qué la industrialización destruyó la producción natural. Porque cuando decimos industrialización, estamos diciendo el uso de la tecnología, el uso de maquinaria, ya mucho más sofisticada, mucho más preparada, mucho más avanzada que que la producción tradicional, en la cual utilizamos artículos o herramientas rudimentarias como asadón, machete, cosas muy, muy rudimentarias que lo que genera es la baja producción, que digamos, Guatemala no es la característica propia de Guatemala, es una producción tradicional. Es decir, nosotros producimos materia prima usando formas, instrumentos muy rudimentarios, muy, muy rudimentarios, sin mayor tecnología, sin mayor conocimientos técnicos. Eso es lo que se llama. ¿Y qué fue lo que destruyó la producción tradicional? Lógicamente, la industrialización. Eso es claro, que por eso es que tenemos que tener muy clara la producción tradicional de la producción autóctona. El texto también en las páginas siguientes hace mucha referencia a los nuevos centros industriales o en zonas periféricas, ¿ya? Recordemos que cuando vimos nosotros los países del centro, ¿sí?, son aquellos países o regiones que tienen industria, tecnología y que generalmente transforman la materia prima en bienes de consumo.
Estos son los centros industriales. Entonces, el autor principalmente plantea que la producción tradicional es destruida o sustituida por una producción autóctona. Esto hace que surjan países que produzcan más que otros. Eso hace que los países, el autor dice centros, regiones centrales o centros industriales, que es igual a decir países del centro, países desarrollados, países industrializados. Entonces tenemos que tener claro que estos centros industriales o países industrializados, ¿sí?, destruyen prácticamente la economía o la producción tradicional. En otras palabras, ¿sí?, el uso de un tractor sustituye al uso del machete y el asadón. Eso se traduce en materia sencilla, en palabras sencillas. En palabras técnicas, la industria destruye, o la producción industrial destruye a la producción tradicional. ¿Ve? Solo es una cuestión de conceptualización para poder entender esto. Es decir, el autor habla con terminología técnica, pero lógicamente es lógico que se produzca más con un tractor, se produzca más con maquinaria, se produzca más con un brazo o un robot que con la mano de obra de un hombre que no tiene educación, que no tiene técnica. Entonces lógicamente la producción es menor. Entonces también es de lógica suponer que la producción industrial destruye o sustituye a la producción tradicional. Esto es lo que en algún momento habla el autor en las páginas siguientes. Luego el autor, estos son los parámetros generales, luego el autor menciona repetidamente a Inglaterra. ¿Pero por qué menciona repetidamente a Inglaterra? Yo lo que les estoy dando es el contexto para que cuando ustedes lo lean, lo puedan entender de mejor manera. Menciona fundamentalmente a Inglaterra porque en Inglaterra se dio la primera revolución industrial. La primera revolución industrial que tecnificó la producción. Todas las revoluciones industriales, incluyendo que son 4 revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta que vamos a ver oportunamente, cada revolución industrial lo que generó fue cambios en la producción, modernización en la producción, el uso de maquinaria y tecnología en la producción. Esa es la característica de las revoluciones industriales, que lo que hace es tecnificar, modificar o bien aumentar la producción. Cada revolución industrial produce cambios en el proceso de producción. Cada revolución industrial genera mayor producción. Siempre la historia fue así. Entonces las revoluciones industriales fueron significativas para el desarrollo capitalista, porque cada revolución industrial implicó mejorar la productividad. Y la primera revolución industrial tuvo su primer impacto o su mejor impacto en Inglaterra. Y por eso, como punto de referencia, tenemos nosotros, y el autor menciona a Inglaterra. Ustedes van a ver ahí que Inglaterra es el punto de referencia en cuanto al desarrollo industrial. En cuanto la producción y que en algún momento genera un cambio en definir qué son los centros, los países de centro y los países periféricos. Lógicamente, los países periféricos, en los países periféricos no hay influencia directa de la revolución industrial. Son los países como Inglaterra en donde fueron generando centros de producción, porque esos cambios en la industria y en la tecnología propició
que estos países fueran hegemónicos en la producción y que ellos compraran materia prima barata, transformaran la materia prima en bienes de consumo y luego los trasladaran a los países periféricos que generalmente exportaban materia prima. Muchos de los conceptos que yo he explicado los van a leer en las próximas páginas, que lo van a leer de una manera un poquito más técnica, pero ahí está. Mire pues, vean lo que dice el autor. Yo, por supuesto, tengo aquí partes subrayadas que para mí son relevantes. Y dice, la transformación en periferia, es decir, aquellos países que solo producen materia prima, que tienen una producción tradicional, ahora ya lo entienden, la producción tradicional, o sea, aquellos países que solo producen materia prima, que tienen una producción tradicional, ¿sí? Generan zonas periféricas desequilibradas que dan origen al subdesarrollo. Desequilibradas, ya lo dijimos nosotros, en comparación con la tecnología y los medios de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas de los países del centro. Cuando nosotros decimos desarrollo de las fuerzas productivas, todos sabemos y entendemos qué es. En algún momento yo les decía, no recuerdan estos conceptos que ya debieron haber, que deben haber asimilado, van a tener que regresar a sus textos porque, compañeros, de verdad, si no hablamos el mismo idioma en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas, no vamos en medios de producción, no vamos a entender el libro, no vamos a entender la clase, porque estos son conceptos que ustedes ya en algún momento traen, ya en algún momento manejan, en algún momento conocen, para poder entender este texto que estamos leyendo. Si ustedes están familiarizados con toda esta terminología, no va a haber ningún problema con el texto. O bien que no estén familiarizados, si ustedes en algún momento buscan estos textos, lo van a entender mejor. En todo este concepto de destrucción de economía tradicional de centros de países periféricos, de centros de producción, ¿sí? El autor, y eso lo voy a leer, habla en un desarrollo comparativo de Japón y China. Y vea lo que dice el autor. El Japón tuvo más éxito que China. Porque, oiga bien, Japón tuvo más éxito que China. Porque su falta de riquezas naturales determinó que los centros industriales no tuvieran interés por conquistarlo como mercado. Es decir, no produce materia prima, no produce nada, ni me importa Japón. A los países del centro, a los países industrializados, a los centros industriales, lo que les interesaban eran aquellos países que le podían proveer materia prima como café, maíz, banano, cacao, metales preciosos, minerales. Eso era lo que les interesaba. Un país como Japón no producía nada, no les importaba. Después que Japón tomó el camino de la industrialización y de la integración autóctona en el mercado capitalista mundial, quedaron muy pocos países que intentaron defender el carácter tradicional de su sociedad. Es decir, lo que generó, oiga, esto es paradójico, contradictorio, lo que generó que Japón se desarrollara es que no era productor de materia prima. Los países del centro industrializados, ni lo voltearon a ver. Ese espacio permitió que Japón se industrializara. ¿Sí? Es decir, posiblemente Guatemala fuera un país industrializado si no tuviera riquezas naturales como la tenemos. Porque si no tuviera esa riqueza, Guatemala hubiera sido un país que nadie volteaba a ver. Y si nadie lo hubiera volteado a ver, posiblemente podríamos estar diciendo que Guatemala sería un país industrializado. Sin embargo, como era un país rico en recursos naturales, entonces
Por eso somos subdesarrollados, que ya lo vamos a ver, digamos que en las mismas páginas. Aquí puede caber la pregunta siguiente, que es necesario que la tengamos como presente. ¿Por qué una zona periférica es desequilibrada? ¿Por qué es desequilibrada? Porque produce materias primas, pero no tiene los recursos tecnológicos para transformar la materia prima y por lo tanto, bueno, no tiene los recursos tecnológicos, no tiene el desarrollo de las fuerzas productivas que tienen los países desarrollados y por lo tanto no tiene la posibilidad de dar trabajo para transformar esa materia prima. Por eso esta zona periférica es desequilibrada, por eso es desequilibrada y eso lo tienen que tener ustedes como muy presente. ¿Por qué la zona periférica es desequilibrada? Porque la producción de materia prima o la materia prima, producimos materia prima, pero no podemos dar trabajo para producirla, para transformarla en bienes de consumo, porque no tenemos un nivel tecnológico igual a los de los países desarrollados. Es decir, esto ya lo había dicho yo, por eso una zona periférica es desequilibrada, eso que le queda bien, que le quede claro. Nosotros tenemos petróleo, pero aunque tengamos petróleo, no podemos dar trabajo para que ese petróleo se transforme en bienes de consumo final, porque no tenemos la tecnología para transformarla. Entonces nosotros somos una zona periférica desequilibrada. Por eso es que es una zona periférica desequilibrada. ¿Por qué? Nosotros no podremos transformar esa materia prima porque no tenemos el mismo nivel tecnológico que tienen los países del centro o los países industrializados del centro. Esta situación de falta o de diferencia tecnológica es lo que genera el desequilibrio. ¿Por qué? No tenemos posibilidades de industrializarnos. No tenemos posibilidad de industrializarlos porque los países del centro tampoco propician la industrialización. Porque si propiciaran que fuéramos industrializados, ya no tendríamos que vender la materia prima, porque nosotros mismos lo transformamos. Esto yo ya lo había explicado en clase. Muchas de las cosas que están aquí y que van a leer, yo ya he explicado en clase. Solo que aquí está, digamos que, aquí está planteada o planteado la situación de una forma con un vocabulario mucho más técnico. Entonces, pero es una cuestión que hemos estado mencionando o repitiendo en algún momento en las distintas clases que hemos impartido. Las condiciones de la industrialización y las zonas periféricas en el siglo XIX. Lógicamente, desde el momento en que decimos nosotros, desde el momento en que el título dice las condiciones de la industrialización y las zonas periféricas, lógicamente el texto se ha centrado en la industria y la zona periférica. Y nosotros ya sabemos que las zonas periféricas no tienen industrialización, que es prácticamente el uso de la tecnología en los instrumentos para producir. Cuanto más tecnología, cuanto más industria hay, más posibilidad de transformar materia prima y de producir a gran escala se tiene. Si no tenemos industria, no tenemos tecnología, no podríamos producir a gran escala. Entonces, aquí su texto pues vuelve a aparecer
ustedes lo van a ver, tomando como referencia Inglaterra. El autor dice, ¿por qué es que se destruye o desaparece la producción tradicional? Desde ya empezamos a pensar y decimos, ¿por qué desaparece, se destruye o sí, desaparece o se destruye la producción tradicional? ¿Por qué? No es muy difícil responder esto. Porque no hay industria, porque no tenemos tecnología, porque no tenemos maquinaria moderna. Entonces, la industria, la maquinaria moderna, la tecnología, destruye a la producción tradicional. Eso es lógico. Si tenemos a 10 campesinos sembrando con machete y asadón, pero luego tenemos un tractor que al mismo tiempo riega semilla, escarba, hace surcos, pone la semilla y riega, ese tractor me hace el trabajo de 10 personas. Entonces, lógicamente, es esa industrialización la que destruye lo tradicional, lo arcaico, lo falto de tecnología. Entonces, esta producción tradicional no compite, no puede competir con la producción industrial, compañeros. Es decir, esto no es muy complicado entenderlo. No es muy complicado. El autor así lo dice y ustedes lo van a ver ahí. Y entonces, continuamos. Y tenemos que hacer énfasis. Estoy aquí viendo el texto porque, como ya les dije otras veces, yo trato de explicar aquellos conceptos que pueden generar problemas cuando ustedes lean el texto. Y en este apartado, el autor también habla de la expansión del capitalismo. Cuando el autor habla de la expansión del capitalismo, se está refiriendo al fenómeno por el cual el capitalismo se disipa, el capitalismo penetra o entra en distintas áreas del mundo o en todo el mundo. ¿Sí? Nosotros, aunque no seamos industrializados, estamos dentro de la economía capitalista, porque nosotros ayudamos a producir bienes de consumo. Y el capitalismo lo que genera son bienes de consumo y una sociedad consumista, como ya lo habíamos platicado. El que seamos países periféricos no quiere decir que estemos al margen del capitalismo, sino que somos parte, estamos integrados a una economía capitalista. Somos un eslabón de la economía capitalista. Somos un eslabón importante del capitalismo. Aunque seamos zona periférica, aunque seamos países periféricos, estamos dentro de la economía capitalista. Nosotros le damos la materia prima para que lo convierta en bienes. Y esos bienes los consumimos nosotros. Entonces, estamos dentro de la economía capitalista, no al margen de ella. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y el capitalismo es el modo de producción que se ha extendido por todo el mundo. ¿Sí? Pero el que se extiende el capitalismo, oiga bien, no quiere decir que hayan más países capitalistas industrializados o del centro. No. El capitalismo se expande, se amplía, penetra en los demás países o en todos los países del mundo, pero de distinta manera. Penetra el capitalismo, por una parte,
afianzando o desarrollando los países del centro industrializados y por la otra parte, manteniendo en la periferia a los países. O sea, el capitalismo entra y penetra un territorio y entonces hace a un país industrializado más productivo. Y eso genera que someta a otro país que le genera materia prima y que además le va a consumir. Todos los productos que produce le va a consumir. Entonces, el país, eso es lo que dice el autor, el capitalismo se expande y penetra en el mundo, pero eso no quiere decir que hayan más centros industrializados o centros industriales. No. Sino que entra marcando y ubicando a los países en centro, países del centro y países de la periferia. Porque el capitalismo necesita de los países periféricos. El capitalismo necesita que Guatemala exporte. Si no, no hay que transformar ni que producir en bienes de consumo. Entonces quiere decir que nosotros formamos parte de la economía capitalista. Pero somos un eslabón de esa economía. Un eslabón importante. Pero como somos un eslabón importante, la economía capitalista o el sistema capitalista no puede perder un país periférico. Debe mantenerlo periférico. Debe mantenerlo subdesarrollado. Porque para que funcione el capitalismo. ¿Me estoy dando a entender? No me estoy dando a entender. Bien, licenciado. Solo Alonso creo que entendió. Sí, Lic. Bueno, ya por lo menos ya veo que hay más que entendí. Esto, si usted se da cuenta, no es una cosa nueva, sino que ya hemos explicado esta parte. Entonces, el capitalismo, o para el capitalismo, es necesario mantener la dependencia y el subdesarrollo. No hay opción. Es decir, la fórmula países del centro y países periféricos es igual a sistema capitalista o economía capitalista. ¿Sí? Estamos dentro de la economía capitalista. Solo que nosotros somos en la parte o el eslabón que produce materia prima y que consume los bienes de consumo, los bienes terminados que produce el centro industrial. Y entonces formamos parte del sistema capitalista. ¿Se da cuenta? Entonces, que el capitalismo se expanda no quiere decir que haya más centros industrializados, no. El capitalismo se expande y cuando se expande busca mantener el subdesarrollo de América Latina, busca mantener la dependencia de América Latina. Entonces, no porque avance el capitalismo vamos a ser nosotros industrializados, jamás, nunca. Los centros industrializados se perfeccionan y se fortalecen y nosotros nos hacemos más dependientes. Nos mantenemos en el subdesarrollo para hacer funcionar al sistema capitalista. ¿Se da cuenta? Entonces ahora reitero la pregunta que en algún momento hice o que en algún momento un compañero lo dijo también. Recuerdo yo que lo escribió en el chat. Licenciado, nosotros seremos algún día desarrollados. ¿Será que alguien puede responderme eso después de lo que llevamos avanzado?
No porque siempre se necesita la periferia. No porque siempre, ¿qué? Periférico. Es que no les... porque siempre, ¿qué? Es que no le escucho ni a César ni a Sara, no le escucho bien. Ni siquiera escuché qué dijeron. Pero presumo que dijeron que no, pues. Sí, que no. Bueno, ¿ya? Entonces, vean. ¿Eso significa que no seamos capitalistas, que no estemos dentro del sistema capitalista? No, somos parte del sistema capitalista. Solo que somos la parte que generamos materia prima y consumimos. Esa es la parte que nos tocó. Y estamos dentro del sistema capitalista, dentro de la economía capitalista. Entonces, estamos en el mercado capitalista mundial. Eso es. Formamos parte del mercado capitalista mundial. Porque el capitalismo es de los modos de producción que más se diseminó en el mundo. Entonces, vea lo que en algún momento dice el autor. Paso a leerlo para que vean ustedes lo que el autor dice. Lo voy a leer despacio para que lo veamos. La expansión del mercado capitalista mundial, el que se extienda por el mundo, impone todos los cambios necesarios tendientes a establecer una integración periférica de los países afectados en el mercado capitalista mundial. Es decir, se debe integrar la periferia del capitalismo, porque forma parte de él, porque propicia el capitalismo. ¿Cómo se ve esta integración de la periferia al mercado capitalista mundial? Dice, el tipo de integración se define por la venta de materia prima a los centros y con la compra de bienes manufacturados producidos en los centros. Lo que yo he estado diciendo. Pero ahora se entiende. El tipo de integración se define por la venta de materias primas a los centros industrializados, países del centro, y por la compra de bienes manufacturados producidos en los centros. Entonces, ¿cuándo se integra la periferia al capitalismo? Cuando vende materia prima y compra los bienes de consumo final. Y entonces ahí se dice que la periferia está integrada al mercado capitalista mundial. Entonces yo le pregunto, ¿Guatemala está integrado al mercado capitalista mundial o forma parte del mercado capitalista mundial? Sí. ¿Por qué forma parte? Porque vendemos materia prima y compramos bienes manufacturados de consumo final. Y lo entendemos perfectamente. ¿Estoy siendo claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este texto, cuando recibimos la explicación y lo leemos, lo entendemos. Pero si usted no recibe la clase y se va a su casa a entenderlo, puede hacerlo si sigue la estrategia y la técnica que el último día enseñé en clase, cuando lo suspendieron, ¿se recuerdan? Sí. ¿No recuerdan? Bueno, por lo menos algunos lo recuerdan. O sea, si usted se da cuenta, yo enseñé la estrategia para que usted lo pueda leer. Ahora, que usted la vaya a seguir o a realizar, eso no lo sé. Pero si usted la sigue, le garantizo que el texto va a ser bien entendido y le garantizo que el resultado del examen parcial va a ser favorable. Entonces,
Vemos entonces que nosotros formamos como país periférico, ¿sí? Solo les voy a hacer este planteamiento. El autor dice, ¿cuándo se transforma las relaciones de producción tradicionales en relaciones capitalistas de producción? Oiga bien, ¿cuándo se transforman las relaciones de producción tradicional en relaciones capitalistas de producción? Y dice, se transforman las relaciones de producción tradicionales en relaciones capitalistas de producción cuando se vende la materia prima y se compra los bienes manufacturados con divisas producto de la venta. ¿Sí? Entonces se transforma las relaciones sociales de producción tradicional en relaciones capitalistas de producción. Vea cómo funciona. Cuando yo exporto, lo voy a poner nuevamente con el petróleo, ¿sí? Cuando saco el petróleo, yo lo vendo, ¿sí? Guatemala lo vende. Y lo vende, hagamos de cuenta, con $400 el barril, ¿sí? Ese dinero entra a Guatemala. Pero ese dinero entra a Guatemala, oiga bien cómo funciona, entra a Guatemala, ¿sí? ¿Cómo entra? Entra al sistema bancario, entra en pago de salarios, entra a Guatemala. Con ese dinero que entra a Guatemala y llega y se pagan impuestos. Entonces entra a Guatemala y con ese dinero que entra a Guatemala, la gente en Guatemala, un ejemplo más, le voy a poner un ejemplo más claro. A ver, yo trabajo en un pozo petrolero, ¿sí? Y ayudo a extraer el petróleo. Ese petróleo lo vende Guatemala en 400 quetzales el barril. Lo recibe Guatemala y con ese dinero me paga mi salario. Con ese salario yo compro la gasolina, el gas propano, el queroseno, pero eso se lo compro al país industrializado que lo vendió. Entonces, prácticamente, el dinero que ellos me pagaron a mí para comprar el petróleo, yo se los devuelvo comprando gasolina, comprando gas propano. Y entonces por eso dice, se transforman las relaciones de producción tradicionales en relaciones capitalistas de producción cuando se vende materia prima y se compran bienes manufacturados comprados con las divisas productos de la venta de la materia prima. Es prácticamente el dinero le regresa a los países industrializados, eso los capitaliza y entonces los vuelve multimillonarios. Pero allá hay clases sociales propietarias de medios de producción que son las que se enriquecen con ese capital que nosotros mismos les estamos dando. ¿Me estoy dando a entender cómo funciona la mecánica, el mercado mundial capitalista? Es decir, nos dan 400 y nosotros les devolvemos 400 o 500, les devolvemos más porque les devolvemos con ganancia. Y entonces se transforman las relaciones de producción tradicionales en relaciones capitalistas de producción. ¿Ve? Es sencillo. Y entonces, prácticamente, como quien dice, me quedo sin nada. Lo que me dan, me lo quitan.
Me venden, ingresa dinero al país, pero con todo lo que compramos, lo volvemos a sacar del país y estamos enriqueciendo a clases sociales, burguesas de los países del centro periférico, que son propietarias de los medios de producción. Y entonces hay una transformación de relaciones de producción tradicional en relaciones de producción capitalista. Compañeros, vamos a tomar unos minutos de receso. Son las 18:29, en 8 minutos regreso. Y mientras, por favor, descansen. Ya volvemos.